El 28 de febrero del año en curso estalla una guerra en el Medio Oriente. Israel, Estados Unidos bombardean a Irán e Irán riposta bombardeando a Israel y las bases militares norteamericanas en el Medio Oriente. Pero además bloquea parcialmente el Estrecho de Hormuz. Bienvenido a nuestro programa, a nuestro podcast Tito en la Geopolítica. Vamos a hablar de energía. Vamos a ver ese impacto que ha tenido ese bloqueo parcial, y decimos parcial, en el Estrecho de Hormuz, porque los barcos rusos y los barcos chinos, que son aliados de Irán, están fluyendo. El Estrecho de Hormuz es una boca que en su parte más angosta tiene unos 33, casi 34 kilómetros de ancho. Y el 90% lo controla Irán. Y vamos a ver ese efecto que puede tener en la economía. Y para eso hemos invitado a una persona ducho en el asunto. Es catedrático de la Universidad de las Energías en Venezuela, profesor también del Instituto Militar venezolano, de la Escuela Militar venezolana, y también da clase en otras universidades, pero tiene trabajo, investigaciones sobre el tema energético, y queremos con él ver cómo Eleazar Mojica nos pone en contexto de que esta crisis cómo puede afectar a América Latina, pero principalmente al Caribe. Y con él vamos a analizar a profundidad la situación que se nos puede presentar de hambruna, de falta, porque no es solamente petróleo que se puede transportar. Por ahí se transporta gas, se transporta fertilizantes, vienen con los fertilizantes los alimentos y suben los fletes de los barcos, suben los seguros y todo esto crea una inflación en cadena. Pero no vamos a quitarle más tiempo y vamos a hablar. Ahora queremos decirle, antes de entrar en materia, que este programa se transmite por Buena Radio en Santo Domingo. Y también por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más. Pero también queremos agregar que Tiempo Latino, que es un periódico digital que vamos a lanzar aproximadamente el 6 de abril, o lo vamos a relanzar, donde vamos a tratar temas económicos y políticos a profundidad, con personas de la talla así de Eleazar Mojica. Saludo, hermano, y bienvenido a Tito en la Geopolítica. Saludos. Saludos, muy buenos días desde Venezuela bolivariana. Siempre es un verdadero honor poder conversar con el economista y analista geopolítico Tito René Olivo y poder disfrutar, por supuesto, de esta audiencia numerosa y diversa que tiene dentro y fuera de nuestra región latinoamericana y caribeña, la cual nos sigue con disciplina a este excelente programa de Tito en la Geopolítica, que tiene también un caudal de seguidores en nuestra República Bolivariana de Venezuela, gracias a la calidad, a la constancia y el empeño que le pone Tito a estos programas. Es por tanto un verdadero placer y alegría estar de nuevo contigo en Tito en la Geopolítica, programa estelar en donde no se maquilla la verdad ni se rinde homenaje al poder, tal cual como lo destaca siempre Tito en su programa.
Y en esta oportunidad, bueno, estamos ante un tema sumamente interesante y de gran actualidad acerca del petróleo y más ampliamente de la energía, sobre todo en este mundo estelar en el que se presagia una crisis energética sin precedentes, la cual ya está impactando, pudiéramos decir, en el fenómeno de la inflación e incluso se avisoran tendencias de estaflación en la economía estadounidense, como también en las economías de la eurozona y más ampliamente de los países de la ODE. Por supuesto, todo ya está muy ligado a la volatilidad de esa variable exógena como lo es el precio del petróleo, que como sabemos ha estado muy impactado por lo que ya comentaba Tito en torno al estrecho de Hormuz, por donde pasa aproximadamente el 20% del petróleo que se comercializa a escala mundial. Pero también recordemos que por ese estrecho también los países del sudeste asiático, como deberíamos llamarlo antes que Medio Oriente, por allí también circulan parte de las mercancías que estos países importan para el consumo de sus bienes y servicios. Y por supuesto para el desarrollo de sus economías. Es un tema que viene a impactar en lo económico, sobre todo el fenómeno de la inflación, pero también impacta sobre todo en las economías más desarrolladas en cuanto a su magnitud de ingresos. Es decir, el ingreso de estos países se erosiona y esa erosión, por supuesto, que impacta en las economías de nuestra América Latina y el Caribe. Por ejemplo, países como República Dominicana, de donde es nuestro entrevistador Tito René Olivo, es un país cuya economía se fundamenta en el turismo, y seguramente que la cadena hotelera y los servicios ligados a esa actividad comercial y económica se verán afectados, dada la erosión en la economía de los países desarrollados. Entonces, vemos que es una situación que va a afectar la economía mundial. La economía mundial en este 2026 tenía un pronóstico de 3.1% de crecimiento, por lo menos hasta febrero de este año. Y la inflación en Estados Unidos se manejaba en una magnitud de un 2% para este 2026. Pero recordemos que entre finales de febrero, cerrando febrero y abriendo marzo, Estados Unidos con Israel se montan en una condición de ataque a la República Islámica de Irán, y ese ataque a la República Islámica de Irán ha cambiado las perspectivas, a tal punto que ahora mismo el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, lo que vale acá al Banco Central de nuestros países, ha dicho que la inflación debe reconsiderarse en una escala de un 2.7% para el 2026, como consecuencia de la elevación de los precios del petróleo. Y hay también una situación de temor, de incertidumbre por el regreso de un nivel de estaflación que viene a ser la combinación de elevadas tasas de inflación con decrecimiento económico.
Entonces la situación está cambiando radicalmente en este mes de marzo. Sí, yo quiero hacer un señalamiento ahí, de que tú con mucha certeza has señalado el problema de la estanflación. La estanflación es una situación que se da en la economía, que eso no se conocía porque anteriormente cuando había inflación, pues era porque había auge económico. Y por lo tanto, los bancos centrales intervenían bajando la tasa de interés para crear mayores niveles de dinamismo. Y cuando había estancamiento económico, había deflación. Digo, en el momento que había la inflación, me excusan, los bancos subían la tasa de interés para disminuir el dinamismo económico, porque era que había mucho dinamismo económico. Entonces, cuando había deflación, que se daba deflación, pues los bancos centrales intervenían bajando la tasa de interés, haciendo inversiones el gobierno para dinamizar la economía. Todo eso funcionó a la maravilla desde lo famoso, de la famosa teoría keynesiana que comienza a aplicarse en América Latina desde los 40, después de Bretton Woods, hasta el año 1973 y 1979. En esos 2 años se dan 2 crisis, y al igual que esta crisis, y al igual que la crisis pasada, porque nos montamos en una crisis energética que viene en otra, que viene depuntando, que fue la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia, o la operación especial que lleva Rusia en Ucrania, donde los precios se dispararon y llegaron hasta $120. Ahora mismo, el precio del petróleo está en este momento, déjame buscar el mercado, el precio del petróleo está a $109.91 el barril cuando estamos grabando esto. Con esos precios así, va a subir la inflación, pero va a bajar el dinamismo económico y va a llevar a lo que se dio en esa época, tanto en la guerra del Yom Kippur como la guerra entre Irán e Irak, que eran 2 países o son 2 países petroleros, creó niveles inflacionarios tremendos y que se reflejó en la economía global. Ahora mismo tenemos que, con esa situación que se va a dar, como tú bien señalas, va a vivir la economía de las grandes naciones una estanflación, pero también nosotros vamos a sufrir esa estanflación, principalmente países como el nuestro, que son importadores netos de energía. Y ante esa situación, ante esa coyuntura, el qué hacer y por dónde empezar, qué es lo que tú nos recomiendas como especialista en el área para nuestras naciones poder enfrentar esa situación. Interesante la revisión que hace de los años 70, cuando se presenta aquella primera crisis energética. Pero yo quisiera agregar aquí varios elementos, Tito. En primer lugar, destaquemos que hacia finales de la década de los años 60, el keynesianismo entra en crisis. Y entra en crisis porque se produce el fenómeno de la estaflación. Y ese fenómeno de la estaflación es un fenómeno que es expresión, más que de una crisis energética, de una crisis del modelo capitalista fordista, ¿no? Y eso lleva en agosto del año 71 al agotamiento, pudiéramos decir, del acuerdo de Bretton Woods, cuando se asume el dólar, y
se rompe con el patrón oro. Eso es bajo la presidencia de Nixon, teniendo como secretario de Estado a Henry Kissinger, ¿no? Luego, en octubre del año 73, como consecuencia de la guerra de Yom Kippur, se produce un embargo de los países árabes, miembros de la OPEP, a Occidente. No es un embargo de la OPEP, como señalan muchos autores, no. Fue un embargo de los países árabes, porque en ese momento Irán, ese Irán del año 73, era un Irán aliado de Estados Unidos. Venezuela no participó tampoco en ese boicot, sino que estos países le garantizaron siempre el flujo continuo de hidrocarburos a Estados Unidos y a otros países de Occidente. Esa es una tremenda diferencia con el momento actual. Desde luego que eso incrementó los precios del petróleo y eso le permitió a Estados Unidos incidir sobre la economía de sus competidores, que eran Japón y Alemania, ¿no? Y luego viene la crisis del año 79 en adelante, tras la revolución iraní y inmediatamente la guerra Irak-Irán, que llevó otra vez a un boom petrolero, un boom de mayor alcance que el boom del año 73. Pero en este momento estamos observando un fenómeno muy diferente, aunque con consecuencias similares. ¿Qué es lo diferente? Como tú bien sabes, Tito, como estudioso y analista de la geopolítica, sabes que ahora en el mundo se ha constituido un escenario global de conflicto. Este escenario global de conflicto viene siendo promovido por Estados Unidos. Y es esto justamente lo que está generando un impacto terrible sobre el mercado petrolero internacional, que ya hace sentir sus consecuencias en el marco de la economía también mundial, y que por supuesto afecta a países como los nuestros, que son países de capitalismo dependiente. De manera que Estados Unidos ahora, basado en una estrategia de seguridad y defensa nacional que dio a conocer hacia finales de noviembre y principios de diciembre del año 2025, pero que luego ajusta el pasado 23 de enero, ¿no? Coloca abiertamente lo que se puede definir, y asimismo se expresa en ese reajuste del 23 de enero de este año, la doctrina Trump o el corolario Trump en la doctrina Monroe. Y ese corolario Trump en la doctrina Monroe, bueno, viene a significar el uso de la fuerza, y eso explica toda esta conflictividad a escala global que viene promoviendo Estados Unidos. Y es eso lo que está originando, en el caso específico del ataque de Estados Unidos con Israel sobre la República Islámica de Irán, los elevados precios del petróleo que estamos teniendo. Entonces, es importante en este sentido señalar que esta crisis energética que pudiéramos tener ahora y que ya se está sintiendo, pudiese tener consecuencias más impredecibles e incluso de mayor magnitud que lo acaecido tras la guerra de Yom Kippur en octubre del año 73. Por supuesto, en ambos escenarios se mantiene una situación que es muy evidente, y esa situación que es muy evidente sigue siendo el agotamiento
del modelo capitalista. Sigue siendo la declinación del imperialismo estadounidense. Entonces, creo que los pueblos, poco respondiendo a tu pregunta, creo que los pueblos que nos agrupamos en el sur global, y valga aclarar que cuando hablamos del sur global, no nos estamos refiriendo a una concepción geográfica, porque China y Rusia están hacia el norte de nuestra ubicación geográfica, pero China y Rusia, al igual que otros países de los BRICS, se encuentran ubicados dentro del sur global. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es consolidar, es estimular la puesta en marcha de un mundo multicéntrico y pluripolar que siento que cada vez está tomando mayor cuerpo frente a las pretensiones, si se quiere, patológicas de Trump de tener un mundo unipolar bajo la hegemonía de Estados Unidos. Pero para eso debe acompañarnos la unidad, debe acompañarnos una visión de defensa en la soberanía sobre nuestros recursos naturales, específicamente de hidrocarburos, como también de minerías, incluidos los de tierra rara, porque son justamente los recursos sobre los cuales Estados Unidos promueve en este momento, bajo la dirección de Trump, una conflictividad que llega ya a escala global, tanto en el hemisferio occidental como en Asia, como en el sudeste asiático, como en África, ¿no? Vemos conflictos promovidos por Estados Unidos para hacerse de los recursos naturales, pero también al mismo tiempo para extender la concepción de su doctrina Monroe a todo el mundo entero. Entonces, nos cabe a los pueblos de nuestra América Latina y el Caribe, como también a los pueblos de África y del Asia, la unidad, la integración y la reivindicación por un mundo multicéntrico y pluripolar. Sí, yo estoy de acuerdo en parte con lo que tú analizas, pero yo creo que sí, que habría que ver el tema que habla. Es verdad que la tasa de ganancia media de las empresas en el modelo forcista venían cayendo y que Estados Unidos necesitaba buscar otras rutas, pero también es verdad que la energía aporta para la producción alrededor de un 20% de los costos que va, y al ver esos choques energéticos en esa época, pues eso creó el proceso de esta inflación, pero eso es otra cosa. Ahora, la República Dominicana, Honduras, Cuba, el Gran Caribe, no exportador de energía, depende de la importación de energía neta, porque no tenemos energía. Somos países que en ese modelo de la demanda inducida, o el modelo keynesiano, como se había abierto, pero también de la industrialización vía sustitución de importaciones que se da en los 60 hasta los 70, pasamos de ese modelo agroexportador mucho y otro de industria, pasamos a ser una economía de servicio, que dependemos en gran medida de las remesas, de la exportación de la mano de obra y del turismo. Dado que el turismo juega un rol importante, nosotros tenemos que ver cómo podemos sustituir parte de nuestra matriz energética, no toda. Y aquí es bueno ver qué rol puede jugar Venezuela en este momento de bloqueo económico global, dado que Venezuela tiene es la primera reserva de petróleo del mundo y es una de las grandes reservas de gas
natural a nivel global, aunque no es exportadora de gas natural. Pero nosotros, es lo que te quiero plantear, debemos, entiendo, es mi lógica, países como el nuestro, como el de Cuba, como el de Honduras, como Costa Rica, ir a una economía circular, de coger los residuos sólidos urbanos y producir biogás para poder producir parte de la energía, pero también ver lo que es el sargazo, que afecta a gran medida a la mayoría de los países del Gran Caribe, y también con el sargazo producir biogás juntamente con la lila de agua dulce para producir a través de juntarlo con las aguas residuales de la caña de azúcar, del licor, del ron, para poderlo fermentar mejor, y con esta parte sustituir parte de nuestra matriz energética, porque nosotros con un petróleo que puede escalar a 180, 200 dólares el barril, y con el gas, cuando se ha explotado la planta gasífera principal de Qatar, que es el país número 1 en exportación de gas natural, pues vamos a tener una situación energética muy difícil. Pero no solamente con energía, como hablábamos al principio del programa, sino que también se va a tener problemas con los alimentos, porque esa producción de energía a partir de los residuos sólidos urbanos y de el sargazo y las lilas o lirios de agua dulce, pues el sustrato que queda cuando se produce el biogás, pues fertilizante, y podemos sustituir parte de las importaciones de fertilizantes. No sé si tú estás de acuerdo con esto, y aquí quiero que me entronque cómo puede jugar Venezuela un rol rápido en el Caribe, dado que Venezuela producía hasta 3 millones y tanto de barriles de petróleo, pero debido a la crisis que ha pasado en el sistema petrolero venezolano, pues esa producción mermó y ahora mismo anda alrededor de 1 millón de barriles, pero no tiene el condensado suficiente como para exportar condensado, y no tiene tampoco el D2 ni la gasolina que pueda exportar para toda esta área. Quiero que me dé tu parecer en esa situación. Bueno, mira, la situación ahora es un poco más compleja. Nosotros en el año 2025 tuvimos una producción promedio de 1.081.000 barriles por día, pero en enero de este año nuestra producción se ubicó en 924.000 barriles por día, y el pasado mes de febrero subimos a 1.024.000. Pero dadas las condiciones que tenemos ahora, en esta nueva fase que comienza a definirse tras el secuestro del presidente Maduro y el bombardeo a Caracas y otras ciudades de la región central el pasado 3 de enero, la situación es un poco compleja. Y recordemos que desde la primera quincena de agosto del año 2025 hasta ahora sigue el despliegue militar estadounidense en el Caribe. Y ayer escuchamos al jefe del Comando Sur señalar que estaban atentos y vigilantes ante la salida de petróleo venezolano, de manera que ellos consideran no acorde con las licencias y con los nuevos acuerdos que se han establecido con Estados Unidos. Entonces creo que eso, por un lado, nos frena, como también restringe todo aquel programa del cual fue también
beneficiada a República Dominicana, Cuba y otros países de Centroamérica y el Caribe. Me refiero al esquema de Petrocaribe. Y el esquema de Petrocaribe, la situación de impacto de las medidas coercitivas unilaterales sobre la industria petrolera, impactaron nuestra producción, y nuestra producción pasó de esos 3 millones que tú señalas apenas a 560.000 barriles por día en el año 2020. Y desde el año 2021 para acá hemos venido haciendo un esfuerzo en el incremento de la producción, a tal punto que el año 2025, como ya señalaba, lo cerramos en 1.081.000 barriles. Pero esta cifra viene a constituir aproximadamente un 33% a lo sumo de lo que teníamos en producción petrolera hace unos 12 años atrás. Entonces, es una realidad que tenemos allí que también nos impide, a pesar de contar con las mayores reservas de petróleo a escala mundial y tener más del 80% de las reservas petroleras en la región de América Latina y el Caribe, que valga decir, es la segunda región más importante también en cuanto a reservas petroleras, con un poco de más de 350.000 millones de barriles de reserva, de los cuales 303.000 están aquí certificados en Venezuela. Y Venezuela además tiene por ahora la novena reserva de gas natural, pero hay proyectos en marcha para un reajuste de la certificación, y eso nos pudiera colocar en un cuarto lugar. De hecho, se están haciendo ahorita, se hizo recientemente una especie de exportación de gas hacia Colombia, y es posible que Venezuela pueda también optimizar sobre este otro hidrocarburo que, como sabemos, va a jugar un papel relevante en el futuro de la matriz energética, ¿no? Hoy en día el gas se ubica en la tercera posición detrás del petróleo y del carbón, pero para el 2050 el gas subiría a una segunda posición, desplazando el carbón. Ahora, en el caso de los países como República Dominicana, Honduras, El Salvador, bueno, hay que hacer un esfuerzo en ampliar su matriz energética, y por las mismas razones que tú esbozabas, hay que romper la dependencia de esa matriz energética de lo petrolero, cosa que no es tan fácil, no es tan sencilla de lograr, pero hay que buscar mecanismos alternativos. Y esos que has mencionado vienen a constituirse en una especie de opción, a pesar de que lo más oportuno sería lo petrolero, ¿no? Por todas las bondades que ofrece el petróleo, tanto como matriz energética como materia prima, ¿no? Lo cual da pie para un vasto desarrollo de industria en diversos rubros, desde polímeros hasta medicamentos. Pero entendemos que los países de Centroamérica y el Caribe son por definición países importadores de energía. Y eso viene en un momento como este a agravarle la situación a nuestros países hermanos del Caribe. Por supuesto que Trump y Estados Unidos, frente a lo sucedido en Irán, ellos están visualizando sus opciones sobre el petróleo de Venezuela y sobre el petróleo que está afuera. Tiene la República Cooperativa de Guyana. Guyana tiene ahora unos 11.000 millones de barriles de reserva, y han estado subiendo la producción y tienen una meta de subir a 1.200.000 barriles por día en el año 2027. Entonces,
frente a la situación del Medio Oriente, Estados Unidos apuesta por el petróleo que está tanto en Venezuela como en Guyana. Sí, pero tú me dices que en Guyana hay 11 millones de barriles almacenados. 11 mil millones de barriles de reserva. ¿Millones o 11 millones? No, 11 mil millones de barriles pero de reserva. ¿En la reserva estratégica o bajo tierra o almacenado? Las reservas que ellos presentan de petróleo. La reserva aprobada. La reserva aprobada de petróleo. Que es el que está enterrado y hay que explotarlo. Sí, ellos hablan de 11 mil millones de barriles. Sí, pero ese que vendría siendo un nivel parecido al que tiene, por ejemplo, Argelia. Argelia tiene 12 mil millones de barriles, que es un país OP en el norte de África. Pero ese petróleo. Y la República. A ese petróleo hay que hacer la inversión para perforar el pozo, sacarlo y poderlo extraer. Eso se lleva años. Estamos hablando de términos inmediatos. Porque ellos ahora. Trump parece que calculó una operación rápida en el estrecho de Hormuz, en Irán, tomar eso y en días liberar y bajar los precios del petróleo. Y para contenerlo, las reservas estratégicas que tenía Estados Unidos y tiene los países del G7, planteaba liberar o ha planteado o está liberando 400 millones de barriles al día. Pero eso apenas da por 20 días. ¿Por qué por 20 días? Porque el consumo mundial, lo que pasa por el estrecho de Hormuz es el 20% del petróleo mundial. Y el 20% cuando se consume alrededor de 100 millones, 101 millones, 102, un día más, un día menos, anda alrededor de 20 millones de barriles al día. Si tú le sacas esos 20 millones de barriles al día, te va a dar 20 días. Tú me dices que los barcos rusos que están por ahí navegando, que se les va a permitir venderle petróleo, puedan aportar, qué sé yo, otros 20 días más. No creo que va a ser así, porque Rusia ha señalado que ellos tienen ya contratos fijos con la India y con China, que van a destinar toda su producción a la venta de eso. Pero Rusia también sabe que se puede aprovechar de los precios mientras el conflicto esté avanzando o esté en su punta, porque le van a liberar las sanciones que unilateralmente, cuando se da la operación especial, Estados Unidos lo puso y la Unión Europea. Pero yo no he visto que ahora, con esa operación que hizo Estados Unidos de ataque preventivo, supuestamente, porque yo creo que el otro me va a atacar, que le hayan puesto sanciones a Estados Unidos y a Israel por esa situación. Pero ese otro tema que vamos a discutir. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que alrededor de un mes los precios del petróleo van a rondar alrededor de los $180 el barril. 160, 180, 150. Y eso sería mortal para nuestras economías. ¿Por qué? Porque va a suceder dos cosas. La primera es que el impacto va a reducir los viajes turísticos a los diferentes destinos. Uno por temor a la guerra, que te vayan a explotar en un avión, pero otro porque los costos de transporte en avión van a ser carísimos. Los pasajes aéreos se van a disparar y eso va a reducir tanto la llegada en barco, el turismo marítimo, de yate, de barcos, de todo eso, de velero, de esto, lo otro, se va a reducir porque no van a venir para manejar sus gastos
porque todo el mundo lo que va a pensar es en la alimentación, la salud, la educación de los muchachos. Entonces va a restringir una serie de cosas que se dan, y el turismo, quizá el turismo interno de los países se haga, pero eso también se va a reducir porque los viajes en vehículos van a ser costosos. Vamos a tener que utilizar trenes, guagua, para podernos transportar. Pero lo otro es, el otro tema es la remesa. Nuestras naciones le aportan, por ejemplo, México ahora mismo recibe más de remesa que las exportaciones de petróleo. Y la República Dominicana, la remesa es una situación de estabilidad económica. Y digo que es una situación de estabilidad económica porque las inversiones de capitales que llegan al país, ellos retornan sus inversiones a través de la repatriación de los beneficios, aunque no los repatrien todo, inviertan y toda la cosa, pero gran medida repatrian sus beneficios. Y por el otro lado, tenemos que cuando regresa la remesa, eso es una ayuda a la familia para que pueda comprar la medicina, para que pueda comprar sus alimentos, y todo esto se va a menguar porque los trabajos en los países de alto nivel de desarrollo, donde tenemos nuestra mano de obra, que para los dominicanos es Estados Unidos en un 80% y Europa, van a reducir los empleos. Y los empleos van también a volver como en el COVID. Mire que se lo estoy diciendo hoy. Aquí se va a trabajar en remoto, y que los que trabajen en remoto, los más preparados, son los que van a tener acceso a empleo inmediato para poder trabajar. Entonces, eso va a reducir la remesa a nuestro país. Y ante esa situación tenemos que ver qué vamos a buscar nosotros como plus para poder sustituir esos recursos que vienen y ampliar la producción de energía, porque sin energía no hay producción ni de bienes ni de servicios. No sé si está de acuerdo o no. Ciertamente, Tito, fíjate que cuando te hacía la comparación de la crisis energética del año 73 con lo que tenemos ahora en marzo de este 2026, hemos dicho que en este momento hay diferencias sustanciales con el año 73. No se trata ahora de un embargo pasajero de los países árabes europeos, sino que es consecuencia de una política impuesta por la fuerza, que viene a romper incluso toda la estructura del multilateralismo que se estableció en el año 45 con la creación de la ONU, que es violatoria del derecho internacional, lo cual quedó muy en evidencia incluso en la cumbre que se realizó en este año, cuando el primer ministro de Canadá, ¿no?, lo sentenció y cuestionó cómo ahora la fuerza de imposición se impone sobre las reglas tradicionales que desde el año 1945 hasta ahora habían regido las relaciones internacionales. Entonces, lo que tú acabas de decir es muy cierto. Esta crisis de marzo del año 2026 está impactando en fenómenos como la inflación y está dando lugar a la estanflación. Esto va a traer como consecuencia que se disminuyan las economías del mundo desarrollado, y al eso suceder, eso va a traer también impactos por derivada sobre economías dependientes, que es el caso de las economías nuestras. Entonces se verán sensiblemente afectadas. Y creo que Estados Unidos, que coloca
coloca en ese ajuste que hace el 23 de enero de este año sobre su Plan Nacional de Seguridad, la operación Resolución Absoluta, llevada a cabo aquí en Venezuela el 3 de enero, como una especie de ejemplo para el resto del mundo, como queriéndole decir, si ustedes no hacen lo que nosotros queremos, les va a suceder lo que le sucedió a Venezuela. Y creo que bajo esa concepción subjetivista se movieron hacia la República Islámica de Irán, subestimando que Irán es una civilización, pero además realizando muy malos cálculos, porque pensaron que con la eliminación física de la plana mayor de la dirigencia religiosa y política de Irán, incluso militar, podían tomar ese país fácilmente. Pero, como dice nuestro embajador y estudioso de las relaciones internacionales, Lorenzo Angiolillo, en Irán, Estados Unidos ha conseguido una verdadera caja de Pandora. Y las consecuencias de esa caja de Pandora son consecuencias que Estados Unidos no ha estado en capacidad de poder corregir, a tal punto que le han renunciado funcionarios y varios países aliados de Occidente se muestran sigilosos y se muestran incluso en desacuerdo de continuar ataques hacia la República Islámica de Irán, que ya afecta a unos 16 países en esa región, porque recordemos que los países que rodean a Irán tienen bases militares estadounidenses, y esto ha extendido el conflicto hacia esos países, que por cierto son países en su mayoría de la Organización de Países Exportadores de la OPEP y también de la OPEP Plus, con la excepción de Qatar, que ya no está desde el año 2019 en la OPEP, pero el resto de los otros países, casi que todos, Kuwait, Irak, Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Todos estos son elementos que deben considerarse, pero que van a ser terriblemente más enfáticas las consecuencias sobre los petroleros, tal cual como tú lo acabas de señalar. Y esto va a haber una atomización tanto en la producción como el consumo de esas economías del mundo capitalista que tenían expectativas de un crecimiento por encima del 3% en este 2026, con la excepción de China, que el Partido Comunista en su 15º plan quinquenal 2026-2030, ahora en el cuarto plenario, ha dicho que su economía va a un crecimiento de 4.5 a 5%, y la de India a un 6.5%. Pero Estados Unidos, que la situaba en un 2.2%, seguramente va a tener problemas para lograrlo. De hecho, ya decíamos que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de señalar que la inflación va a subir a un 2.7% en este 2026 en Estados Unidos. Entonces hay temor, y entiendo que Irán se le escapa de las manos a lo que pensaba Trump en Israel, y las consecuencias ahora son muy desafortunadas para esa sociedad que viene teniendo conflictos internos tras toda esta locura, patología de Trump de erigirse como una especie de protector mundial, a tal punto que los analistas coinciden que tanto el Partido Republicano como la figura de Trump sufrirán una enorme derrota en las elecciones de noviembre
de este 2026. Y eso pudiera modificar las relaciones de Estados Unidos con nuestros países y servir de válvula para que nuestros países pudieran lograr mejoras en el desarrollo económico e incluso en la fluidez de la matriz energética para su apoyo en los países del Caribe y de Centroamérica. De manera que es una situación bastante compleja esta del 2026 y una situación que va a tener repercusiones mayores que la del año 1973. Obviamente se muestra nuevamente un agotamiento del sistema capitalista, se muestra nuevamente la posibilidad que cada vez el mundo será más multicéntrico y pluripolar. Rusia y China apuestan como grandes actores en el escenario geopolítico mundial y Estados Unidos cada vez se aleja más con Irán de esa pretensión de hegemón y de mundo unipolar. Fíjense que hoy tenemos entre 20 y 20 días de guerra, ¿no? Estados Unidos e Israel contra Irán, y no han logrado someter al pueblo iraní, y dificulta que puedan lograr el sometimiento de un país como Irán, que es el segundo país en territorio más grande del Medio Oriente o del sudeste asiático, como deberíamos realmente señalarle, pero además Irán tiene las terceras reservas de petróleo más importantes a escala mundial y la segunda reserva más importante de gas, ¿no? Y el mundo hoy, en este 2026, está consumiendo más de 105 millones de barriles por día. Y las expectativas son a que el consumo cierre en 106.5 millones por día. Entonces, con la situación del estrecho de Hormuz y con la situación de Irán, lo que se avecina es una crisis sin parangón para el sistema capitalista y particularmente para las economías del mundo desarrollado. Por supuesto que eso también nos termina impactando a nosotros como economía dependiente de un capitalismo, si se quiere, periférico. Bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa y yo quiero coincidir con Eleazar Mujica que la situación es compleja y es más compleja de lo que nosotros entendemos que es. Miren, para que ustedes tengan una idea, la deuda global, porque ahora nos coge con los pantalones abajo, como dicen, nos cogen con los pantalones en las rodillas. La deuda global es 348 billones de dólares, trillones en inglés, con un 308% del PIB global. O sea, ¿qué significa? Que para el mundo entero poder pagar esa deuda, tiene que comprometer la producción de bienes y servicios al interior de cada economía en un 308%, uno más, otro menos, porque eso es el promedio, pero por ahí anda. Y es una situación que va a impactar y va a crear situaciones complejas. La de Estados Unidos, la deuda ya se encaramó en los 39 billones. Hace recientemente, unos días, nosotros decíamos que la deuda de Estados Unidos era de 38 billones que se había abierto ya a finalizar del año y cuando comenzaba este año. Pero en lo que va de año ya y lo que va del resto del año pasado, ya estamos en 39 billones de dólares. Esa situación va a impactar y va a impactar duramente, porque recuerden lo que pasó con la crisis de la deuda de los años 80. Y si esa crisis se va a tender a incrementar, lo traigo a colación porque la deuda va a tener que incrementarse.
porque ¿cómo van a hacer frente en el corto plazo nuestras naciones? Con endeudamiento. ¿Cómo va a ser Estados Unidos frente a esa guerra donde ya el Pentágono está pidiendo $200,000 millones para poder enfrentar la guerra de Irán? Bueno, con endeudamiento, con mucho más endeudamiento, que vamos a las futuras generaciones a dejarle una carga muy pesada. Pero antes de terminar, quiero decirle que esto es Tito en la geopolítica, que nosotros necesitamos que ustedes se registren, que pongan el pulgar hacia arriba, que nos den like, para nosotros poder llegar a muchas más personas. Ya tenemos una gran cantidad de personas registradas. Y queremos decirle que este programa también se transmite por Buena Radio aquí en República Dominicana y por Marín 96.9 FM y una red de emisoras más. Y que el próximo 6 de abril venimos con Tiempo Latino. Bueno, hermano, todo lo que empieza termina y hemos llegado ya al final de Tito en la geopolítica y queremos que usted brevemente se despida de nuestros amigos o sea, de nuestros amigos de nuestra plataforma, porque no solamente son los que nos ven por el programa, por YouTube, sino también los que nos escuchan por Buena Radio y por Marín 96.9 FM, y que también van a tener el periódico digital pronto, a partir del 6 de abril, que es Tiempo Latino. Muchas gracias, Tito. Bueno, mira, para finalizar, quisiera traer a colación un hecho sociológico bastante interesante que se desconoce, y es que en la República Islámica de Irán habita la comunidad más grande de judíos en todo el Medio Oriente, después de Israel. Y por supuesto que los analistas conservadores y los que desconocen la situación en los verdaderos términos geopolíticos hacen creer que se trata de una guerra tal cual como la planteaba a finales del siglo XX Samuel Huntington en su famoso libro de Choques de Civilización, y entonces hacen creer que es una situación cultural para esconder lo que a nuestro juicio realmente está sucediendo. Y en virtud de eso, traigo a colación un libro de Lenin, El imperialismo, fase superior del capitalismo. Y en este libro, ¿no?, uno ve que el conflicto que tenemos ahora es un conflicto del capital. Y para cerrar, quisiera referirme a un teórico estadounidense recientemente fallecido, Weyerhaeuser, conocido por su teoría del sistema mundo. Y Weyerhaeuser plantea en este libro que está acá, Estados Unidos contra el mundo. Bueno, dice algo así como que no hay duda de la decadencia de Estados Unidos, pero el verdadero dilema no es si Estados Unidos está en decadencia como potencia hegemónica, sino si podrá encontrar un modo de caer con elegancia, con el menor daño posible para el mundo y para su propio país. Y creo que Trump está negando ampliamente esta posibilidad. De manera que la resistencia de Irán y el fracaso de Estados Unidos en esta guerra ha detenido realmente las relaciones como se venían manejando bajo el derecho internacional, y lo que priva ahora es una pretensión bajo la fuerza que es expresión, insistimos, de esa visión y forma patológica de Trump conducir la política exterior estadounidense, lo cual ya está originando daños terribles sobre la economía de ese país, al elevar la tasa de inflación y al estar generando caídas
¿no? Sectores del PIB y amenazando con dejar sin empleo o sin puestos de trabajo a decenas de miles de estadounidenses y de migrantes de nuestros países del sur global, que como tú bien lo señalabas, terminan luego enviando parte de esos ingresos vía remesas a países como México y los países de Centroamérica y el Caribe. Entonces, Irán se constituye hoy por hoy en una referencia para la consideración de que otro mundo es posible y de que el mundo multicéntrico y pluripolar será la sociedad del futuro. Muchas gracias, Tito, por esta nueva oportunidad. Gracias a ti, hermano, y queremos concluir diciendo: la soberanía nacional del siglo XXI no se defiende solo en fronteras, se defiende en la matriz energética. Es la hora de que los estados y las academias impulsen la transición hacia recursos locales inagotables. La energía debe ser un activo de desarrollo, no una cadena de dependencia. Dejamos esto y queremos dejarles a ustedes varias preguntas. ¿Afectará en la economía de nuestras naciones esta crisis? Comenten. ¿Perderemos empleo o seremos más competitivos? Comenten en Tito en la Geopolítica. Muchas gracias y hasta el próximo programa.